gente, hoy vamos a hacer un tutorial y vamos a arrancar desde una pieza que nos dan en un plano para poder generar esta pieza. Es un brazo pivot, tiene un buje pasante de ambos extremos y uno central. En principio, fijémonos, vamos a ver que acá lo esencial es tener el círculo este de centro, que es de 100. Vamos a hacer este círculo, vamos a generar un círculo de 50 a un costado y el otro arriba, con estas referencias. Así que bueno, empecemos. Vamos a abrir una pieza sobre el plano de planta. Plano de planta, vamos a generar un croquis, vamos a hacer un círculo de 100, vamos a generar acá un círculo de 50, otro por acá de 50, y vamos a referenciar estos círculos. Este de acá con respecto a este tiene que tener, según nuestro plano, vamos a ver el plano ahora, 270 milímetros. Entonces le vamos a poner 270 milímetros. Para que esto nos quede referenciado, vamos a referenciar estos puntos y le vamos a decir que son horizontales. Estos dos ya estarían definidos. Nos quedaría definir este centro, este círculo con respecto a estos dos. Así que vamos a tomar de nuevo el plano. Esta dimensión tiene de este punto a este punto 135 milímetros y 233,83 entre centros. Entonces vamos a hacer esas referencias. De este punto, entonces dijimos, de acá a acá va a tener 135 milímetros. Y de acá, de este punto a este punto, 233,83. Perfecto, ya nos quedó definido estos círculos. Lo que vamos a hacer ahora es trazar unas líneas de este punto ahí. Vamos a trazar otra línea acá. Otra línea la vamos a trazar de acá a acá. Otra línea la vamos a trazar de este a este. Y vamos a empezar a referenciar esta línea con respecto a este círculo. Va a ser tangente. Le decimos que sí. Esta línea con respecto a este círculo va a ser tangente. Le decimos que sí. Esto con respecto a este círculo, tangente. Esta línea con respecto a este círculo va a ser tangente. Perdón, a ver. Esta línea con respecto a este círculo, tangente. Bien. Esta línea con respecto a este círculo va a ser tangente. Le decimos que sí. Y esta línea con respecto a este círculo va a ser tangente. Bien. Lo que hacemos ahora es este punto con respecto a este lo vamos a fusionar. Vamos a generar acá, espere que lo vamos a acomodar para que nos quede tangente. El ángulo este lo tenemos definido en el plano como 140 milímetros, 140 grados con 0,7. Y el radio que tiene esta curvatura es de 80
de 80 milímetros. Y este centro con respecto a este punto tiene 45 grados. Entonces lo que vamos a generar es esas medidas para poder ordenar esto. Entonces vamos a hacer, en principio, nuestro ángulo acá entre este y este. Bueno, a ver. El ángulo entre esta línea y esta línea. No sé, a ver qué pasó acá. Entre este y este tiene que tener 140,07. Bien. Vamos a referenciar ahora con una línea constructiva. Vamos a unir esto y vamos a hacer una línea constructiva desde este punto hacia arriba para referenciar acá esto con esto para que tenga unos 45 grados. Bien, y por último vamos a poner bien esto. Por último, esto va a tener un radio de 80. Bien, vamos a recortar ahora lo que sobra. Eso sobra, acá también sobra esto y esto. Acá también está sobrando esta línea. Ok. Ya tendríamos definido bastante nuestra figura. Vemos que la parte donde están los bujes, el diámetro de los agujeros chicos es de 35 y 65 el central. Vamos a generar esos agujeros, para lo cual nos vamos a ir al círculo. Acá le vamos a poner 35. Este va a tener también 35. Este va a tener 65. Bien, esto ya está definido. Vamos entonces ahora a generar el sólido. Nuestro sólido tiene un espesor, si nos fijamos acá, fíjense en esto, es la parte del corte. Acá tenemos un calado por dentro de 10, pero nuestro espesor es de 50. Esta parte es de 50. Entonces vamos a generar primero esa parte. O sea que lo que vamos a hacer ahora es una extrusión de esto. Vamos a sumar este también y este de acá. Y le vamos a decir que tenga 50 milímetros, pero sobre un plano medio. Le damos a aceptar. Bien, ya tendríamos parte de la pieza armada. Lo que vamos a hacer ahora es los refuerzos sobre los agujeros de donde van los bujes. Vamos a ver ahora, esto tienen 70 milímetros. Estos de acá, que vendría a ser esta parte, que es el refuerzo, y tienen 70 milímetros. Así que entonces vamos a generar esa parte.
Volvemos de nuevo a nuestra pieza. Nos vamos al plano de planta. Generamos un croquis. Y lo que vamos a hacer acá es darle el valor de 50. Vamos a marcar acá y le vamos a dar convertir en entidad. Este de acá lo vamos también a convertir en entidad. Perdón, este lo vamos a borrar. Vamos a ubicar el croquis este primero, que va a ser mucho más rápido. Lo vamos a mostrar el croquis, entonces yo esto lo voy a convertir de esta forma. Este también, este lo vamos a marcar, este de acá y este de acá, y le vamos a decir convertir en entidad. Perfecto. Salimos del croquis, nos vamos a lo que es extrusión y a esto le vamos a dar 70 milímetros, que es el espesor que tendría nuestra pieza. Fíjense, a ver, vamos a ir al... pero con un plano medio. O sea, vamos a ir al plano medio y le dimos los 70 milímetros. Ok, nos vamos a fijar ahora en el plano. Fíjense en acá, nosotros tenemos que esta medida es de 70 milímetros y es la altura de todas las partes que sobresalen del brazo pivot. Bien, vamos a hacer ahora el calado de la pieza esta. Para el calado lo que vamos a generar es un croquis. Este plano, para el calado lo que vamos a generar es un croquis sobre esta cara y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a marcar esta de acá, vamos a marcar esta de acá, esta cara, esta de acá. Marcamos todas y le damos convertir en unidad. Bueno, acá nos quedó una sin marcar. Convertir en unidad. Es importante que estén todas marcadas. Y acá lo que vamos a hacer es hacer una equidistancia de 10 milímetros hacia adentro. Otra del círculo. Otra equidistancia de esta parte de acá, que este sí lo podemos marcar entero. Equidistancia de este de acá. Aceptar. Y equidistancia de este de acá. Aceptar. Y por último, equidistancia de este de acá. Y aceptar. Vamos a la herramienta recortar y lo que hacemos ahora es recortar todo lo que no nos sirva. En este caso va a ser toda la parte esta de acá. Todo esto que nos sirve lo recortamos. Esto no sirve, esto tampoco, esto tampoco. Recortamos este de acá también. Y nos quedaría este de acá del centro. Recortamos esto. Y todo esto. Bien. Acá nos quedó algo más. Perfecto.
Y vamos a ir ahora, porque esto ahora está todavía sin definir, vamos a ir a herramienta, buscamos cotas y definir croquis completamente. Le damos, tiene que estar marcado todas las entidades del croquis, le damos calcular y automáticamente se nos define con todas sus medidas el croquis. Perfecto, le damos a aceptar, salimos del croquis y lo que vamos a hacer ahora, primero vamos a apagar ocultar este croquis, y lo que vamos a hacer ahora es ir a operaciones, extrusión de corte, y vamos a hacer la extrusión de corte de 10 milímetros, que es lo que nos indica el plano. La pieza está mostrándose así. Vamos a ir al plano para ver esta parte. Fíjense en que nos pide un calado de 10 milímetros, que es este calado que estamos viendo acá, y de ambas caras. ¿Sí? Así que entonces, fíjense, el calado está acá, así que entonces vamos a ir a la pieza y este mismo calado lo vamos a hacer simétrico con respecto al eje de planta y con la operación de cortar, y le vamos a dar a aceptar, con lo cual tenemos la pieza tal cual el plano. Podemos darle editar un material, como siempre editamos el material, vamos a hacer un acero, una aleación de ACTM A36 y nos queda completamente definida la pieza. Bueno, esto es por hoy, por todo este tutorial. Espero que les haya sido de utilidad. Es muy útil cuando a nosotros nos dan un plano y tenemos que llevarlo a una pieza para llevarlo a un torno CNC o a mecanizar. Es muy importante poder saber cómo realizar nuestras piezas a través de un plano. Los espero en el próximo video. No olviden suscribirse y dejar sus comentarios y compartan el video con amigos o colegas. Muchas gracias. Hasta la próxima.